Muy bien, estamos continuando el coloquio de la música afroantillana en México y quiero expresar el agradecimiento hacia la gente que nos ha acompañado en las mesas anteriores y desde luego a quienes hoy nos acompañan, que los iré presentando en breve. Rafael Figueroa pues tiene una larga trayectoria metido en este asunto de la música afroantillana hecha en México, la música afrohispana de las Antillas hecha en México, y ha escrito eh, varios libros, bastantitos. Yo creo que es uno de los autores más productivos en este sentido, sobre todo en biografías y semblanzas de grandes personajes de nuestra música. Agradecemos, Rafael, tu participación ahora en el lado de los que hablan y alzan la voz. Muchas gracias, bienvenido. Gracias por invitarme. Tenemos también a, a Joel Fuentes, músico de la Ciudad de México, que transitó por la trova y anduvo por las peñas hasta llegar a incursionar a a esta música, y donde se ha destacado como compositor, ha participado en eventos importantes tanto en México como en el extranjero. Estuvieron en Indonesia, por Yakarta, por allá anduvieron en algunos festivales, y pues hoy nos acompaña. Él dirige eh, la agrupación denominada La Otra Banda, que ya tiene varias décadas de un trabajo persistente y tenaz en esto de la música afroantillana hecha en México, o la música afrohispana de las Antillas que se hace en México. Y tenemos a Jorge Anselmo Barrientos, que pues ha dedicado toda su vida también en muchos frentes a abrir los senderos para que transiten los músicos jóvenes por, por estas tarimas de esta música. Jorge tanto es músico, ha sido conferencista, ha impartido talleres y ha hecho publicaciones que, pues, que respaldan el quehacer de los mexicanos. A mí particularmente, Jorge, me llama la atención el trabajo en la defensa de los derechos desde el punto de vista jurídico y laboral, algo que luego los músicos dejamos muy de lado, o lo ignoramos o lo descuidamos. Agradezco a los tres eh, el haber accedido a charlar un poco sobre este tema que estoy seguro que nos apasiona por igual. Y quisiera empezar con una pregunta, Jorge, que presenté en el último momento. Uno, uno de los temas eh, que se tocan es el de la creatividad o la creación en este género de música. Les sugiero hablar antes de la pandemia, muy brevemente, durante la pandemia, y luego qué es lo que avisoramos, qué perspectivas tenemos. Ojalá nos puedas dar tu sentir, tu percepción de cómo es la creatividad en este género musical aquí en México. Bueno, lo primero que les tengo que decir es que yo me voy un poquito más atrás de la pandemia, y yo vengo de una escuela. eh, yo trabajé con los soneros viejos, pero los soneros viejos de tradición, que vivían en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Y entonces a mí me tocó esa escuela de lo que hacían los soneros viejos. Es decir, los soneros viejos, siempre han existido los covers, es decir, no hay problema. Pero el asunto de los soneros viejos es que siempre hacían sus arreglos. Salía una canción y ellos la tocaban, aunque le cambiaban la introducción o el mambo, pero siempre lo hacían diferente. Y entonces esa es la escuela que yo conocí. Y también
vamos a ubicarnos que en aquel tiempo, pues, sin internet, sin globalización de la cultura, sin tantas situaciones, la música era otra. Y entonces los creadores de aquellos años, qué bueno que está mi sobrino Joel para, para decirte, los que vivimos la etapa del Bar León, del Gran León, del Nueva York, de todos esos lugares, fueron centros de creatividad, ¿eh? No, no era de que los músicos fueran a tocar los éxitos del momento. A todos los grupos, y por eso mencionaba yo el grupo de mi sobrino, de que hacían el esfuerzo por tocar temas originales y los temas también los presentaban, aunque fuera un cover, pero le hacían su arreglo. Esto con el tiempo se fue perdiendo y cuando llegamos a la etapa de la globalización de la cultura y que llegamos a otras etapas en la que los espacios se fueron cerrando para esta música, pues ahora en el caso de los músicos teníamos que tocar regularmente todo lo que estuviera de moda y los grupos que en su casa les conocían nos ponían unas zapaterías que qué te cuento, ¿eh? Y nos llegó a tocar ir a tocar, nos llegó el momento de ir a tocar a fiestas en donde cuando tocábamos nadie bailaba porque no se les hacía conocida ninguna canción. Sin embargo, a la hora de tocar, estoy hablando de aquellos años, si tocabas Pedro Navaja, El Caballo Viejo, todos esos temas que siguen siendo archivo en los grupos, entonces la gente sí bailaba. Y entonces viene la opción del grupo, ¿qué es lo que quieres? O sea, ¿quieres seguir sonando? Pues tienes que entrarle a la música que se está tocando, ¿no? Ahora ya vamos ahora a la etapa de la pandemia. Antes de la pandemia, aquí en la Ciudad de México están sucediendo cuestiones muy especiales. Por ejemplo, en la calle que se llama Rivera del San Cosme, que ahora ya le cambiaron el nombre, ahora se llama México Tenochtitlán. Esa calle desde Reforma está ahí el salón, ¿cómo se llama? Bueno, está un salón ahí, más adelante está el Candela, luego está el Caribe, está el Romo y a la vuelta del circuito interior está otro lugar que ahorita de momento no me acuerdo. El Pero Hidalgo creo era el que decías, Jorge, ¿no? Ándale, sí, Hidalgo, el Salón Hidalgo. Y el otro, el lugar donde está ahí, el del Cabeza, que está ahí en el circuito interior. Que es de 2 pisos, pero no me acuerdo cómo se llama. Ya sé cuál es. Bueno, pues fíjese, ese corredor, y estamos hablando de nada más de la calle de México Tenochtitlán. O sea, ya se va uno más para allá y todavía existían también el Burro, existían el Imperio, todavía hace muchos años en Colonia, el California en Tlalpan, o sea, infinidad de lugares que se fueron cerrando y después bueno, y sin olvidar perdón, el Salón Los Ángeles, ¿no? Que ha sido la tradición. Y entonces, en estos lugares, hay un público que está acostumbrado a cierto tipo de música. Por ejemplo, en el caso de algunos lugares como el Caribe, el Candela, que son lo que le llaman matanceros, ¿no? Y que se toca ese tipo de música. Entonces, ya llegamos a la época de la pandemia, que bueno, a todos nos fue mal porque nos aventamos, los salones estuvieron cerrados todos, no había modo de trabajar, de nada. Y después, ¿y qué hago ahora que ya empezaron a abrir los lugares? Pues muchas empresas ya cerraron definitivamente y nos quedan unos cuantos
estaba viendo que acaban de clausurar el Salón Los Ángeles, que es, la tradición y que es el lugar que nos ha dado trabajo por muchísimos años, ¿no? Y no tan solo a los grupos soneros, sino a las orquestas, a los danzoneros, a todos ellos, y eso es lo que vamos a tener que rescatar ahora después de la pandemia. Si me permites, Jorge, viendo que el tema está muy interesante, si pudieran opinar los demás sobre estos dos puntos de lo que, esas dos etapas, nada más que toquemos la de la pandemia, del cierre, y previo, cómo vieron el panorama, este, sobre todo, yo insistiría en lo que nos mencionó Jorge del tema de la creatividad que manifestaban los ejecutantes de antaño, por decirle, de algún modo, los primeros soneros, que aunque tocaran el mismo tema, cada orquesta, cada grupo le hacía algo diferente, que según cuentan, dicen que cuando uno iba llegando a algún lugar, nada más por oír la introducción de un tema, uno ya sabía qué orquesta era o qué agrupación era. Y ahora es el tiempo en que cuando llegamos a un lugar todo suena igual, ¿no? Y y en algunos lugares hasta oímos el mismo repertorio toda la noche, tocan varias orquestas y las orquestas tocan el mismo tema en cada uno de sus turnos y lo que es Igualito. igualito, o sea, dice uno, bueno, entonces sobre eso no sé quién, pues sea la cedo a Joel. Joel, Joel. cuéntanos un poco de estos puntos y luego le entramos a ver qué perspectivas le vemos a esto. Bueno, antes que nada, Leo, déjame agradecerte por tomarme en cuenta para esta edición, este coloquio que estás haciendo el día de hoy. Me siento muy privilegiado por la compañía que me tocó. Rafael Figueroa, bueno, es toda una institución en el tema. Jorge Barrientos, oye, me sentí como con el tío Gamboín. Pues, eres mi sobrino, no lo olvides. Sí, Jorge, pues, ha sido uno de los, digamos que los impulsores, su enseñanza ha sido uno de los semilleros más fuertes que ha habido, por lo menos aquí en la ciudad de México, de sus talleres, de todo esto que él impulsó, salieron cantidad de músicos con esa visión creadora, justamente, ¿no? No recreadora, que también cumple con una función, cumple con un objetivo, eh, pero pues nosotros que provenimos de esa raíz que tiene una búsqueda, pues estábamos justamente tratando de hacer lo nuestro, ¿no? Alguna vez me dijo un amigo muy querido, Juan Trigos, compositor contemporáneo, me dijo, hermano, dice, bueno o malo, pero tuyo. Haz lo tuyo. Lo único que te va a llevar a algún lugar va a ser lo tuyo. Lo demás, pues podrá sonar bien, podrán pasar bien una noche, pero haz lo tuyo. Si quieres hacer algo, figurar de alguna manera en la historia musical de tu país, haz lo tuyo. Entonces, respecto a eso, yéndome perdón, me olvidó, Leonardo ha sido uno de los incansables impulsores de los grupos que nos dedicamos a esta música, al género afroantillano. Ha conseguido cosas que, vaya, que yo no sé si tú te lo creíste en algún momento o no, Mileo, pero ha sido creador de festivales, los ha echado a andar contra viento y marea, nos ha colocado en escenarios que nosotros no esperábamos. Te agradecemos infinitamente, Mileo, porque de verdad es que yo no sé de dónde sacas tanta energía, mi hermano, pero incansable, de verdad incansable, ¿no? Y bueno, director del Combo, ¿no? Que es uno de los grupos que, que nosotros, antes de conocernos y todo eso, pues nosotros éramos fans del Combo, ninguno, ¿no? Cuando yo era chiquito. No, digo tampoco. Bueno, no es para tanto, pero sí,
son parte de nuestras influencias, ¿no? Haberlos oído ustedes y que bueno, Ya oír me un hace disco sentir como dinosaurio, ¿no? no, No, ya no, estaban mira, ahí, ¿no? Como decía el cuento, ¿no? las barbas blancas me delatan, así Y es cuando que empezamos, el combo ya estaba ahí. Debo decir que a Jorge lo conozco hace muchos años y nunca hemos hablado personalmente, qué curioso. Jorge grabó también para Pentagrama con Recuerdos del Son y nosotros al tiempecito lo hicimos y nunca nos hemos saludado personalmente, ¿cómo la ven? Ha sido telefónicamente y ahora por internet que mantenemos una relación cordial, Jorge siempre también ya aportando, pero joven, invítalo. ya nos hace sentir así como No, cuando en para las nada. cavernas se hacía el No, primer, Es el en realidad jovencito de la reunión. sí, lo que quería yo era de verdad agradecerte porque por el privilegio de estar entre pues gente tan reconocida en el género, en el conocimiento de lo que sucede, ¿no? Y bueno, te platico pues mi humilde opinión. Este, en los últimos 4 años, 5 años quizá, Leo, la experiencia que a mí me tocó vivir justo antes de la pandemia es que empezaba a reactivarse pues nunca ha estado inactivo, pero realmente a sentirse la presencia de sangre nueva en el género, de chavos que vienen con el ímpetu de hacer cosas, pro- a mí me invitaron, a mí y a Cari, mi chava, este, nos invitaron para participar como colaboradores dentro de la cuestión de la programación de un festival que se inició en Casa del Lago, que qué lástima que se interrumpió porque pintaba para ir creciendo y creciendo. Eh, Era el Festival de Son de Casa del Lago. Y bueno, a nosotros nos tocó la parte de empezar a reclutar, buscar de los pues de las orquestas ya conocidas, ¿no? Como Recuerdos del Son, como el mismo Combo, y también empezar a buscar dentro de la gente que estaba haciendo cosas nuevas, y pues nos llevamos muy gratas sorpresas encontrando material bien valioso dentro de las nuevas generaciones. Entonces, a lo que voy es a que antes, justo poquito antes de la pandemia, se estaba dando un movimiento interesante. Estaban surgiendo nuevas orquestas, este, con, pues con fundamento en las orquestas ya, pues ya colocadas, ya de mucha tradición, eh, porque no todas, había una que otra orquesta también de chavos que provienen de otros géneros, que también haciendo el esfuerzo y todo, pero la verdad es que este, como, como bien lo sabemos, no ha habido formalmente un lugar donde hacer, adquirir estos conocimientos, una escuela de son, una escuela donde realmente se dediquen a enseñarte de qué se trata el rollo de la clave. No me dejará mentir, Jorge, nosotros lo aprendimos, pues a fregadazos abajo del escenario, ¿no? Ahí a un lado, la información que teníamos a través de Jorge y de otros talleres, lo que alcanzábamos a agarrar ahí, pero realmente lo agarramos en la lucha, ¿no? En los fregadazos y aprendiendo. Por eso aprendíamos, por eso reproducíamos mucho la música, porque no teníamos, digamos, lo que son las reglas, los fundamentos, ¿no? Entonces, te digo, encontramos trabajo de chavos que también carentes de estos fundamentos, pero haciendo su esfuerzo, y otros ya muy avanzados, ya muy bien, ya muy entendidos en lo que es la clave, y pues eso fue una sorpresa muy grata que se estaba dando esto, ¿no? Y bueno, pues la pandemia lo que pasó es que pues vino de entrada, en un principio, a frenar la cuestión laboral, ¿no? Este,
conozco a muchos músicos, muchos músicos, que tuvieron que dedicarse a otra cosa. Dejaron de hacer música y empezaron en mi misma familia inclusive, empezaron a dedicarse a hacer Uber, a no sé, a hacer comida, a hacer otro tipo de actividades, porque en la música se cerraron todos los caminos. La mayoría de los que permanecimos nos tuvimos que reinventar, haciendo otra cosa dentro de la misma música. Yo, por ejemplo, seguía haciendo transmisiones vía Zoom, las cuales la generosidad del público y de los amigos, pues estuvo poniendo un pan en mi mesa, en lo cual vamos a agradecer infinitamente. Jamás tendremos suficientes palabras para agradecerle a la gente que nos apoyó durante toda la pandemia, ¿no? Pero básicamente hubo en una primera instancia, a mi apreciación, hubo un freno total donde había incertidumbre, no sabíamos si esto iba a durar 2 meses o 2 años, como ya va, ¿no? Y pues poco a poco fue empezando a salir, gracias a Dios, la necesidad imperiosa de seguirnos expresando, ¿no? Y he seguido encontrándome durante la pandemia la gente que no está trabajando como tal activamente. Hablo presentándose en lugares por el hecho de que los lugares se cerraron, pero no dejaron de trabajar en sus casas, ¿no? Empezaron a ver producciones independientes bien interesantes. Este, Me encontré, ya mencionaré nombres de orquestas, pero me encontré gratamente con gente que siguió trabajando, que siguió haciendo transmisiones, subiendo sus videos, aprovechando de hecho, eh, aprendiendo cosas que no sabíamos, ¿no? Muchos de nosotros, cómo hacer una transmisión, cómo hacer un video, cómo hacer participaciones, entre varios de los músicos que estaba cada quien en su casa, que nadie salía, y entonces empezar a hacer videos cada quien desde su lugar, de manera segura, y que son cosas que no sabíamos ninguno, ¿no? No sabíamos hacer esto, y tuvimos que aprender, ¿no? Adaptarnos a, a, a lo que se podía hacer, a lo que se tenía como posibilidad, ¿no? Este, este fue el escenario con el que yo me encontré, Leo. Lógicamente, cero actividad fuera de nuestras casas, o sea, festivales, todo esto que era masivo, pues frenado, cerrado, ¿no? Sí, pues básicamente mm, dejar bien claro que a pesar de todas las vicisitudes, todos los inconvenientes, tanto morales como económicos que vivimos los músicos, eh, se dio una eh, manifestación de creadores que pues dejaron huella en lo que fue el movimiento creativo de la música frantillana en esta temporada pues, tan poco afortunada para todos los artistas, ¿no? Porque, pues, el artista, sobre todo los músicos, vivimos del colectivo, ¿no? Cuando nos cierran el colectivo, pues, la verdad es que, pues, nos cierran, todas las entradas, ¿no? Entonces, a pesar de que moralmente eh, estaba muy bajo el ambiente, pues surgieron, ¿no? Surgieron creadores que nos dejaron su obra, inclusive mucha obra hablando de la pandemia, ¿no? Muy bien. Pues continuando con este tema de la creatividad, le cedo la palabra a Rafael Figueroa. Y bueno, nada más era retomando algo que dijo Jorge.
que lo de los covers pues, siempre ha existido y yo creo que siempre va a existir y que no tienen, intrínsecamente no tienen nada de malo los covers, ¿no? Son el lugar donde los músicos jóvenes aprenden, ¿no? Se aprenden la rola que les gusta, etcétera, la tocan exactitas, pero tendría que ser nada más una etapa. O sea, y a partir de ahí subir hacia, pues, ya te la sabes como la grabaron, ahora pues hazle algún arreglito, hazle algún cambio, pues échale una inspiración diferente, etcétera. Eso, el problema es que nada más se queda ahí en la reproducción exacta, como Rocola del cover, que ahí es donde yo creo que no debe de hacerse, pues, ¿no? Sino que Pero, tendría que ir subiendo de nivel hasta que, pues, puedes hacer tus propias cosas gracias a lo que aprendiste reproduciendo covers, pues, ¿no? Está bien, ¿no? pero fíjate, Rafa, que ahí hay un fenómeno bien especial. Voy a tener que nombrar, ahora sí voy a decir los nombres, por ejemplo, Héctor Lavoe, ¿no? Que dice, fuiste y saliste y me dejaste, ¿no? Y lo malo no es que cante él, así, bueno, si así habla, pues ni modo, ¿no? Pero resulta de que los jóvenes que tocan que cantan esos temas, repiten los mismos errores. Y miren, ahí tienen el caso de la canción de Oscar de León, que ya se volvió también un cover en todos los grupos, que cuando dice, así te darás de cuenta, ¿no? Y el darte de cuenta, o sea, es un localismo, pero muchos grupos lo siguen tocando igual, o sea, van diciendo lo mismo. Y luego viene en el caso de las licencias literarias, como quisiera ser un pez para poner mi nariz en tu pecera, ¿no? Cuando los peces no tienen narices, ¿no? Y cosas así que vienen en los temas. Fíjense, esta Toña la Negra grabó el tema de Mentira Salomé, que con Héctor Lavoe la sacaron como le pusieron Salomé, pero esa canción se llama Mentira Salomé. Pues Héctor Lavoe hace las mismas improvisaciones de Toña la Negra, las que grabó con don Pablo Peregrino. O sea, digo nada más para que vean, o sea, hasta dónde llega la cuestión de los covers y copiar las cosas que hacen otros, ¿no? Sí, Sí, tendría que ser nada más un escalón, copiar, Sí, ¿no? El primer sí. escalón, o sea, Bueno, está Pero, bien, pero después, ¿qué haces, no? sin clavarnos mucho en el tema, perdón, que estábamos hablando de lo de la pandemia, pero nada más acotando un poquito a esto, yo tuve la fortuna aparte de los maestros eh, empíricos, porque digamos que no fueron clases formales, pero de los maestros que tuve a pie de escenario, tuve la oportunidad también de aprender mucho de compañeros cubanos con los que trabajé, y uno de ellos, Felipito Ferrer, un pianista que cuando yo lo conocí tocaba con Son 14 y después tuvimos la fortuna de que se integrara con el grupo que estábamos trabajando con la otra banda. Me comentó, me hizo un comentario justo en relación a lo de los covers, que me decía, dice, en Cuba el que toca la música de otros es amateur. O sea, la diferencia entre amateur y profesional es cuando tú ya haces lo tuyo, entonces empiezas a ser profesional, empiezas a defender lo tuyo, mientras no eres amateur, y creo que eso así debería de ser, ¿no? Eh, eh, sí, claro, el periodo de aprendizaje en donde tú reproduces y recreas lo que escuchas y de ahí aprendes, y de ahí en adelante, pues ya defender tu proyecto, ¿no? Creo que debería ser un paso obligado. Aquí digamos que lo que creo que ha hecho la diferencia al respecto es la demanda de los lugares durante muchísimos años de que tocaras lo que tocaban todos. O sea, había un freno, había muy pocos lugares que te permitían tocar tu música. Uno de ellos el Bar León, el Salón Los Ángeles, había pocos lugares, pero en la mayoría de los lugares había una línea ya de trabajo donde tú tenías que tocar ese grupo de 30, 35 canciones que tocaban todos los grupos, ¿no?
podías quizás hacerles un arreglo como tú quisieras, pero había una limitante por parte de los lugares. Entonces eso, pues por supuesto, que si por un lado, no tienes nada que te dé el incentivo de hacer tu música, o sea, si no vas a tener dónde tocarla, pues está muy cañón, ¿no? Entonces, no se lo achaco todo al género, digo, perdón, al gremio de los músicos, sino también tiene mucho que ver tanto, Va. bueno, radiodifusoras también, por supuesto, y los lugares donde no ha habido espacio para el material original, ¿no? Para la creación. Eh, sí, incluso, pues aunque nos desviamos del tema, es un tema muy importante porque fíjense que lo poco que ha habido formativo aquí, aparte el de aprender de oreja, como se dice tradicionalmente, pues la gente como Jorge que se han dedicado a impartir talleres, pero no tenemos, hasta donde yo sepa hoy día, una certificación en este género. No hay una escuela en todo nuestro país que diga, vamos a darle un certificado al joven en técnico en música con especialidad en música afroantillana, por ejemplo, ¿no? Este, cuando en realidad los grandes presupuestos que se invierten en las escuelas de música, pues los absorben los de la formación clásica, los de la llamada música clásica, y cuando egresan estos jóvenes, las vacantes en las orquestas sinfónicas, que generalmente son del Estado, pues ya están ocupadas, tienen que esperar a que alguien fallezca o alguien se jubile, y hay muchos aspirantes, digamos, las opciones de trabajo real, este, no están, no están vinculadas a este ejercicio presupuestal en la educación. Yo soy de los que opina que debería de enseñarse la música popular mexicana, y certificarse, darle a los jóvenes un certificado que después les permita pues trabajar como maestro, no, no nada más tocar, ser ejecutantes, sino estar, ojalá pudiéramos abordar después el tema, y mientras pues por lo que entiendo, tratando de, los covers han sido como parte de la formación, ¿no? De varios de los músicos, la parte inicial. Cuando uno se acercó a esta música es porque le gustaban tales o cuales temas y tales o cuales artistas y orquestas. Y pues comienza uno queriendo tocar, y en ese ejercicio de reproducir lo que a uno le gusta, pues va aprendiendo. Tal vez sea el método más largo, ¿sí? Que no es mejor cuando alguien se sienta y te lo explica, pues lo pudieron entender más rápido, pero bueno, así nos tocó a varios en la época que refiere Joel, así como, uy, en aquellos años, en aquellos años, pero un poco, Rafael, en cuanto a la creatividad antes de la pandemia, Jorge decía que todos los grupos pues le ponían su sello al mismo cover, además de los temas o números, como se dice en el argot sonero, propios, ¿no? Algo que dijo Joel a mí me llamó la atención porque precisamente yo creo que sí íbamos en buen camino, digamos, ¿no? O sea, de repente había grupos que estaban haciendo cosas, incluso lo que mencionó Joel, de que pues empezaron a hacer estos grupos jóvenes con diferencias, ¿no? Algunos de mejor nivel que otros, pero estaban buscándole, andaban encontrando cosas, ¿no? Eh, pero también es cierto lo que le llamo la dictadura del hueso, pues, ¿no? O sea, ya es un repertorio fijo, ¿no? Incluso pues entre los músicos se habla mucho de que, pues, ¿cuál es el repertorio? Pues el del hueso, pues, ¿no? Tú realmente no te preocupas, son las que todo el mundo se sabe, etcétera, ¿no? Sí. Pero esa dictadura del hueso, yo creo que se cortó ahorita con la pandemia. Por eso hablaba Joel de que de repente, si ya no tienes que estar tocando en un lugar las mismas de siempre, pero de todos modos eres músico y sigues pues en activo, pues empezaron a salir muchas cosas. Yo sí me di cuenta, pues, o sea, pues en el ambiente en Facebook, de los músicos que tengo, pues todo el mundo empezó a hacer cosas y ya sin la dictadura del hueso, pues ya sin
sin la necesidad de tocar los mismos rollos de siempre, sino que, pues ahora pues voy a tocar lo que se me pega la gana porque además no le tengo que rendir cuentas a nadie, ¿no? Y entonces hicieron cosas bastante, hay cosas que realmente me sorprendieron en la pandemia. Claro, obviamente, seguramente no le dejaron ni un quinto a nadie, pues, sino nada más fue, ahora sí que por amor al arte, pero al final de cuentas, a mí me da esperanza. No sé, ustedes, pues, ¿no? Pues bien, sí, en este ánimo de esperanza cabe recuperar dos orquestas de la Ciudad de México, este, terminaron su disco, justamente la Orquesta Calavera y la Orquesta Ensamble Ácido, y aquí en Jalapa la Orquesta Bantú, terminaron su disco En plena pandemia, en ¿no? plena pandemia, diciendo, bueno, es que ahorita había más tiempo, ¿no? Y sí, lamentablemente no hay ingreso, no hay retribución, no hay una retribución monetaria, que ese es el otro, el otro punto. En una de las ocasiones anteriores, eh, yo les decía, si les preguntara a los tres, ¿en México existe la capacidad, los músicos mexicanos de este género tienen la capacidad para ser protagonistas de primer nivel, de primera fila en la tarima internacional? Claro que sí, sí, Jorge había levantado la mano Jorge, y a él le toca. sí, como decía también mi sobrino, han surgido muchos jóvenes muy talentosos, ¿eh? O sea, y chavos de primer nivel que pueden, digo, ahora los acompañamientos que ha habido de las estrellas que llegan aquí, los acompañan los grupos nacionales y muy bien acompañados, ¿eh? Yo quisiera hacer, yo a través de los programas vi la producción de Bantú y del otro, ¿cómo se llama el otro grupo? El de la muchacha que canta, ¿cómo se llama? ensamble 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 ácido. 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 Ensamble Ácido. Y yo le decía a Leonardo que me parece un buen nivel, que está muy bien elaborado ese material, pero yo quisiera también mencionar la producción que hizo José Luis Martínez, Sí, todo lo que hizo José Luis Martínez en la pandemia, hombre, de maravilla, ¿eh? Con Hizo, orquesta grande, ¿no? con orquesta grande, o sea, y todo lo hizo a distancia, ¿eh? O sea, no se juntaron ellos para grabar, sino que todo lo fueron haciendo a través del Zoom y de otras plataformas. Y lo que hizo José Luis Martínez, de maravilla, muy, muy bien realizados. sí, incluso ahorita está por salir en el nuevo disco del festival de Cómo suena la clave. Hizo también para Big Band un arreglo de temas de Melón, como un popurrí de Melón, y se grabó así a distancia. Y va a salir realmente. Yo creo que Luis es una prueba de los grandes talentos que tenemos en México, ¿no? Luis como tantos, y está joven, ¿no? Digamos, es de una generación. Muchachuelo, muchachuelo. Es un muchacho, un joven. No, pero sí es bastante joven y bastante talentoso. Ojalá y nos acompañe en alguna de estas mesas. Entonces, si yo ante esa pregunta, es indudable que me dirían, sí hay capacidad en México, sí hay gente Yo me con, me voy a meter en un terreno un poco escabroso, Leo. Este, en cuanto a material humano, sí. O sea, músicos de nivel, sí, por supuesto, ¿no? Proyectos, eh, híjole, no es precisamente que no los haya, sino cómo están siendo dirigidos hacia despuntar como figuras, ¿no? Como figuras internacionales. Yo platicaba hemos estado, este, con la intención de hacer bloque con la gente que está haciendo un trabajo creativo
y hemos estado analizando cuál es la razón por la cual pues no hay estrellas nacionales, ¿no? O sea, ¿por qué razón cuando hay un festival el 80% del presupuesto se va para uno o dos artistas de talla internacional y lo que queda, si bien nos va, lo reparten entre los grupos nacionales, ¿no? Y el reclamo de los grupos nacionales de, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué está ese desnivel de piso? Eh, ¿Por qué tan desigual, no? Y yo, bueno, haciendo el análisis de esto, yo les platicaba que haciendo un trabajo de honestidad, el problema es que, o sea, ¿cuál es la razón por la que se gastan esos presupuestos en esas figuras? Pues porque son la gente que les va a traer 100, 200,000 personas como público. Cosa que ningún grupo nacional puede decir que tenga la capacidad de hacer. Hablo del género afroantillano. No hablo musicalmente, no hablo de calidad, hablo de una cuestión de proyección. O sea, aquí entraría el asunto de contemplar que no podemos pedir igualdad de circunstancias, igualdad de trato, que nos traten igual que a estas figuras, si no ofrecemos, o sea, si nuestra oferta no está al nivel de la que tienen ellos, ¿no? Oferta no solo habla en calidad de lo que tocamos, ¿no? Sino en la calidad de lo que presentas musicalmente, videos, grabaciones, imagen, publicidad y sobre todo poder de convocatoria, ¿no? No tenemos ese poder de convocatoria que haciendo un ejercicio de honestidad no lo tenemos nadie, ninguno. Vaya, ni entre todos, pues, ¿no? Entonces, eso es gravísimo. Yo creo que eso es el punto que habría que analizar con mucho detenimiento. Yo les decía a mis compañeros, la verdad es que somos muy malos en la mercadotecnia, ¿no? Les dije pendejos, ¿no? Pero creo que no lo debemos de decir aquí, pero somos pendejos para la mercadotecnia, ¿no? O sea, realmente no hemos sabido encauzar los, los, eh, los buenos destellos que hemos tenido de buenas canciones, de buena música, que pudiera colocarse, que pudiera tener un lugar en la escena internacional, no los hemos sabido colocar nosotros. Olvídate tú de si las radiodifusoras o si lo que sea. Entonces, eso viene ahora quedando digamos que ahora tenemos una gran oportunidad porque ahora no dependemos de las casas discográficas, ni de los, ni de las, ni del radio, pues. O sea, ahora están los medios, digitales donde no solamente podemos hacer la producción, sino podemos, promovernos con una igualdad de circunstancias, ¿no? Eso ha creado, pues, fenómenos bien interesantes, pero que sí es algo que tendríamos que analizar para, que nuestra oferta fuera de la misma calidad en todos los sentidos, que lo que ofrecen los grupos extranjeros, ¿no? Antes de reclamar tendríamos que tener, en la mano algo que ofrecer, de decirlo, mira, esto es lo que yo estoy ofreciendo, ¿no? Y te digo, no es solamente musicalmente, sino llegar a tener ese poder de convocatoria, que para mí, lo que no hemos podido lograr es crear esas estrellas nacionales, y que creo que la única manera de crear esas estrellas nacionales es que nos empiecen a dar espacios, cabrón, ¿no? O sea, así como lo hacen en Colombia o como lo hacen en Cuba lo que más suena es la música cubana, cabrón. En Colombia lo que más suena es la música colombiana. Y aquí hay muy poca credibilidad de los promotores en la música nacional. Entonces, ya bueno, ahora en estos puntos creo que lo que tendremos que hacer es, por un lado, empezar a ser nuestros propios promotores, como lo fueron los que hicieron rock nacional y que despuntaron haciendo sus propios bailes, o sea, sus propios conciertos. Deberíamos de empezar a pensar en dirigirnos hacia allá, ¿no? El objetivo creo que es crear estrellas nacionales. Y lo que hay que buscar son esos mecanismos. ¿Qué necesitamos, no? Por un lado, que los apoyos que da el gobierno estén dirigidos
a que se difunda la cultura nacional. No es posible que en un país donde se consume, vaya, casi podría decir que es el país donde más música afroantillana se consume, no se produzca. Y no es que no se produzca, es que no se promueve, ¿no? Entonces aquí hay una incongruencia, ¿no? De cómo es posible que se consuma tanto y no se produzca. O se produzca y no se promueva. O sea, ¿por qué razón no hay grupos mexicanos en la escena de la música afroantillana en un país donde se consume tanto, ¿no? Donde tú vas a Tepito, vas a los camiones, en todos lados oyes salsa. ¿Y en dónde oyes salsa nacional? En ningún lado, ¿no? Entonces es algo, creo que sería muy interesante de analizar Sí, y de empezar a tomar los caminos indicados, ¿no? sí, un poco en el sentido de lo que dices, Joel. En algunas de las mesas anteriores se lanzaron propuestas en el sentido de, se señaló que no tenemos un circuito en el cual se estén moviendo las orquestas, ¿no? Que uno sepa que en determinados puntos, con cierta periodicidad, hay este género de música y que también se propuso, pues, generarlos, ¿no? Hacer un intercambio. También se propuso en ese sentido el intercambio de materiales. Ahorita lo hablábamos fuera de cuadro con Jorge, que él tiene un acervo por ahí bastante interesante, muy valioso. Eh, el generar un banco de música, no sé cómo se le puede decir, y compartirlo, ¿no? O sea, socializarlo al menos entre las orquestas que quieran, que quieran tocar. Pero ojalá, yo creo que ese tipo de cosas no se nos pierdan, y para concretar esto sería proponer el realizar este estudio o realizar un bloque donde se promueva las orquestas, ¿no? En bloque. Yo creo que entre varios sí podemos eh, prorratear los gastos. O ¿sabes qué, Leo? Buscar profesionales de la Sí, mercadotecnia, claro, ¿no? Es a lo que me refiero. ¿no? Y que entre varias Nomás no me grites orquestas, porque me da sentimiento, güey. ¿eh? Sí, la verdad sí te habló golpeado, yo soy testigo, Nomás no güey. me grites porque me da sentimiento, güey. Sí, no, no, ¿qué no estás escuchando? No, pero yo creo que sí hay que ponerse a tono con los tiempos, ¿no? Sí, por Sí, ejemplo, yo sí creo que lo que está haciendo, por ejemplo, Leo con el festival Cómo Suena la Clave, es un empujar en la dirección correcta, ¿no? O sea, oye, totalmente. participa, pero pues primero con algo tuyo y después pues hazte un videíto, pues, o sea, haz el esfuerzo de hacer un video porque es la manera en que la gente se está dando a conocer en estos momentos y es lo que puedes replicar en las redes, puedes mandar y empezar a formar como que un grupo de seguidores, pues, ¿no? Con Y video, porque además, si no, si vas a usar el video que sacaste con el teléfono en el antro, no. Haz uno bien, pues, éntrale, ¿no? claro, la dignificación de nuestro trabajo. Si nosotros no dignificamos nuestro trabajo, ¿quién carajos? Y lo padre es que, por ejemplo, en el caso de Leo, pone la muestra, o sea, con su propio trabajo, ¿no? Es decir, bueno, haz algo de este nivel, de esta calidad, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezamos a platicar, ¿no? Eso está muy bien como requerimiento para participación del festival, que sea material original y con un video en vivo, ¿no? Para que... A mí me tocó una vez en uno de los festivales afrocaribeños, estaba yo con una de las organizadoras, bueno, de las, digamos, las logísticas de ahí del IBEC, y se acercó alguien que tiene un grupo en el puerto de Veracruz, o tenía un grupo en ese entonces, así como que a reclamarle, ¿no? Oye, a mí, ¿por qué no me invitan? Ya ustedes conocen el estilo de la banda. Y entonces la chava le dijo, pues yo nunca te he recibido nada, pues un currículum, dame una semblanza, qué tipo haces, una grabación, etcétera. Y entonces como que el tipo se quedó sin saber qué hacer, regresó a la media hora en un cuaderno de esos que a lápiz puso y así se lo entregó, pues dices, no, o sea, digo, tómate un poquito más en serio, pues. Es lo que te digo, o sea, eso es lo que, ¿así quieres cobrar? Está Sí, bien, ¿no?
O sea, exactamente, ¿no? Exactamente, pues para pedir igualdad de condiciones tienes que igualar lo que están ofreciendo los demás, ¿no? Pero Claro. no, pero el músico solo no puede, o sea, esto tiene que ser o sea, te digo, en el caso de los rockeros lo hicieron, cabrón. Los rockeros se volvieron sus propios empresarios y dijeron, vamos a hacer, creyeron en ellos, invirtieron, ellos mismos se volvieron sus propios promotores, publicistas, tuvieron gente profesional, greñudos que sabían de qué se trataba, hacer el trabajo y lo que lograron fue un movimiento de rock nacional. Y entonces las discográficas voltearon a verlos y dijeron, ah, cabrón, ahí hay varo, ¿no? Ahora la circunstancia es un poquito más favorable, por decirlo de alguna manera, porque tenemos la oportunidad de que las redes nos dan el chance de auto promovernos. Sin embargo, hay que conocer también el rollo de las redes, o sea, acercarnos a profesionales, a gente que sepa de qué se trata el rollo del algoritmo, ¿no? Sí, mantenerte en la conversación, estar pues generando cosas nuevas todo el tiempo, Y contenidos, claro. rebotarlas por todos lados. Eso es lo que saben hacer. Bueno, los chavos lo saben hacer ahora muy bien. Y Nosotros hay como que nos una cuesta, cosa ¿no? que Leo acaba de decir que es bien importante, que se me hace así, cuando estabas hablando de lo de Huicho y de que, se tiene que hacer un banco de música al cual tengamos acceso de primera instancia nosotros, o sea, los músicos, el grupo de gente que nos dedicamos a esta música, y como segundo objetivo, que, 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 que se, que tenga la difusión que debiera, ¿no? Previamente seleccionando el material que cumpla con esa calidad de la que estamos hablando, ¿no? Pero en ese sentido, fíjate, te voy a comentar algo que me pasó a mí con Huicho. Somos amigos desde hace muchos años. Siempre lo he considerado un tremendo musicazo. Y Viole, bueno, una de las voces más hermosas que ha dado este país, su pareja. Y cuando estábamos justamente con lo del festival de Son de Casa del Lago, me acerqué con Huicho para decirle, oye, pues deberías de presentar algo, ¿no? De lo que estás haciendo. Y entonces él me propuso presentar un proyecto que tenía que era Las Divas del Son, que eran 4 chavas cantando arreglos de él, música pues, ya muy conocida, ¿no? Ya muy colocada. Y en esa plática, en eso que estábamos ahí, de repente ahí sentados, me dice, mira, escucha esto. Y me empezó a poner música de su proyecto de Puerto Candela. Cosas que con todos los años y con toda la amistad que tenemos de hace muchos años, Huicho y yo, nunca había yo escuchado. Le digo, oye, ¿y esto qué onda, güey? ¿Por qué no presentas esto? Olvídate de las divas del son. Esto es lo que tienes que presentar en el festival. Y me dice, no, pero le digo, no, espérame, güey. O sea, esto es el objetivo del festival, material original, y esto es, o sea, todas sus rolas con una crónica urbana, hablando de lo que nos pasa, o sea, de lo que él vivía en su calle, de todo esto bien interesante. Y le decía yo, por aquí es Huicho, ¿no? Por ahí es la onda. Y esto a lo que voy es a que tenemos la, la necesidad y además la obligación de conocernos entre nosotros mismos, de hacer un trabajo de reconocimiento donde yo conozco el trabajo de Leo, Leo el mío, los dos el de Huicho y los tres el de Jorge, y o sea, y hacer, o sea, lo que hace, lo que en su momento hicieron los rockeros, decir, bueno, ahora pues vamos a hacer una participación, Leo, Huicho y yo, ahora vamos a hacer ahora vamos a tocar una rola de recuerdos del son, todos nosotros, o sea, eso pues, ¿no? Que eso es el trabajo de creer en lo que estamos haciendo, ¿no? Decir, a ver, ¿qué rola te gusta de Recuerdos del Son? No, pues tal, vamos a tocarla, güey. Vamos a tocarla con qué? Con un team, o con una, o yo pues con mi banda, o yo invitando a Jorge, o yo me voy a cantar con Jorge con recuerdos, y todo eso documentarlo y subirlo, ¿no? Empezar a hacer como una estrategia, pero tenemos como que esa obligación, pues, de hacer un trabajo de reconocimiento de nosotros mismos, de conocer nuestro propio trabajo
que como género, o sea, como bloque, no nos conocemos muy poco. Ahora son los chavos los que nos van poniendo la muestra de que los chavos que están haciendo sus nuevas cosas, yo tengo la fortuna de que me mandan, ¿no? Me dicen, oye, mira, escúchame esto que estoy haciendo, ¿no? Y ya, tú dices, güey, pues está muy chido, cabrón. Oye, esto, mira, creo, te aporto esto que yo creo, pero, está muy padre eso de que ellos nos comparten lo que están haciendo, ¿no? Así deberíamos de hacer, porque, por ejemplo, ese trabajo de Huicho guardado por años en la computadora, híjole, o sea, es terrible que eso suceda, pues, ¿no? Eso tiene que salir, como ya está salido. Afortunadamente, Huicho, defiende ya mucho su material, ¿no? Y eso está súper, pues, ¿no? Pero bueno, creo que es importante que hagamos un archivo, como dice Leo, eso es importantísimo, tener un lugar en donde poder consultar y conocer la música que nosotros mismos tocamos, ¿no? Jorge, ahorita que no te lograbas conectar, le comentamos a Joel un poco tu ofrecimiento del archivo que dispones del zurdo González Arrabal Y del y a su Trabuco. vez, ¿eh? Y del Trabuco Y también. de Trabuco, fíjate, y aparte el ofrecimiento, bueno, la iniciativa que han lanzado acá, que creo que también Joel ya la conocía, de compartir archivo entre todas las orquestas y decir, a ver, Joel, yo quiero el tema de En el Bar León, o, ¿me entiendes? Uno y compartirse el arreglo por mi parte, si le quieren modificar, le quieren cambiar, pues, tienen toda la libertad, pero lo bueno es de que se escuchen, ¿no? Los temas. Claro. Sí. Como mencionaba Joel hace rato, luego haces tu material y llegas al antro, como decían, dice Rafa, la dictadura del antro, ¿quién dijo? Y no La te dejan dictadura del tocar, hueso. la dictadura del hueso. Está buenísimo ese Ac- término, ¿eh? Está muy bueno. Y Buenísimo. el otro es de que ahora son los gerentes de alimentos y bebidas, o como se les llame, y digo porque yo estuve en el medio también de la otra parte, quienes le dicen a la orquesta qué tocar. Digo, cuando no saben, no tienen muchas veces la idea de lo que es esta música, ¿no? Y acá están explotando en Veracruz la fórmula de los tributos. Yo le mencionaba a Jorge que y en un programa pasado, a mí no me voy a cansar de mencionarlo, le hacen tributo a todos, al que me digas, a Héctor Lavoe, a Willy Colón, al que me digan, Arsenio, y no, mentira, a esos de antes no le hacen tributo, No, no. casi siempre es Sí, no. a los que están ahora, pero de repente hicieron tributo a Barros, digo, Sí, es el es rey el del colmo, tributo, ¿no? ¿no? O Es la sea, fotocopia de la fotocopia. sí, sí, no, Exacto, el tributo del tributo, hazme favor, güey. pero lo curioso es de que las orquestas se prestan a ello y el público, lo seguimos desinformando, o sea, digamos, como público, pues no está obligado a investigar de la música, de dónde viene, de todo. Ellos van a gozar un rato y a bailar. Y desde luego creo que les llama más la atención bailar con lo que ya conocen. Por eso es que siguen funcionando los temas que en el argot se le dice luego las de cajón, ¿no? ¿Cuáles tocan? Pues las de cajón y unos temas de nosotros y ya sabemos que hay temas gancho cuando no quieren bailar, que va uno a algún lugar difícil. Y si tú tocas el caballo viejo, pues mira, se van a parar, pero Oh, tran, chicos, tan, tan, tarán, y tan, desde tan. ahí ya están, sí, ¿no? O mamá son de la loma, ese funciona en el lugar más ram, pam, pam, param, pam, sí, sí, ¿no? O ¿cómo es? Taratata, pa, 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 y enseguida la pista se ve así como si regalaran algo, ¿no? Como Oigan, abejas al panal. oigan, si me dejan ponerle una nota A ver, chusca a esto. a ver, Adelante, adelante. Yo tengo un amigo que una vez le llegaron, él se dedica a lo que se llama la música versátil, los grupos de música versátil. Entonces llegó una persona y le pidió la canción del Param Pam Pam. Ya saben, yo soy el negro de Caracas, y le dijeron, oiga, ¿se sabe usted el Param Pam Pam?
Dijo, sí, cómo no, se lo vamos a tocar. Dice, param, pam, 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 param, pam, pam, pam. Bueno, a nosotros, ya que estamos en ese orden, nos pidieron el son de la loba. Ahí me di cuenta que teníamos muy mala dicción, ¿no? Que la gente le escucha, entendía que era el son de la loba. Nada que ver Oiga, con nuestro amigo sí, sí. Joel Oye, Fuentes. no, perdón, ahí tengo que acotar. ¿Nunca te pidieron Juan Calavera? No, Juan no. Calavera. Ah, No, pero bueno, la realidad es, Otro muy bueno, el de, oye, ¿se saben la malabarista? ¿Cuál? La malabarista. La malabarista. no, Es ya te lo maestro inventé. melón. Pero esa es nuestra realidad. Ante esto, ante todo esa carga emotiva que nos produce la música, ante ese gran legado que tenemos, que nos han dejado grandes músicos aquí en México, ante la situación o lamentable de que no tenemos una orquesta mexicana en la primera línea internacional, ¿qué perspectivas y qué se podría hacer, Jorge? pues mira, yo iba a retomar el tema de cuando estaban diciendo. Hay que recordar, por ejemplo, la Justicia, que hizo 2 giras triunfales en Cuba y que nosotros recorrimos de lado a lado la isla, ¿eh? Y alternando con los meros picudos de allá y orquestas que no se conocían en aquel entonces, ¿no? También está la Libertad, que fue a Panamá. Yo creo que ahí el principal problema es, como lo decía Joel, hace falta una cuestión de mercadotecnia. Muchos de nosotros, y me incluyo, necesitamos que alguien que sepa de negocio nos diga cómo manejar una orquesta. Pero luego ahí viene el otro problema de cómo les vas a decir a los músicos que van a formar parte de una sociedad o van a formar parte de un proyecto. Regularmente los músicos no les gusta entrar en proyectos y ellos prefieren mejor chivo brincado, chivo pagado, ¿no? Y entonces ante esa situación es muy difícil. Yo me gusta mucho el trabajo, por ejemplo, que ha hecho Irawo, que es un trabajo de primerísima Claro, calidad sí. y un trabajo eh, que puede competir a nivel internacional con quien le pongan, ¿eh? Con quien le pongan. Pero este grupo, pues difícilmente puede entrar al círculo de salones de baile de aquí, ¿no? Sería solamente en eventos especiales o conciertos o cosas así, para que pudieran tocar su música, ¿no? Que no es cuestionable la calidad, lo que es un asunto es que hay ocasiones, fíjense, y eso Joel lo sabe muy bien, cuando nosotros íbamos a los festivales que organizaban en aquel tiempo las delegaciones, hoy alcaldías, o lo que hacían los gobiernos federales a través de sus departamentos culturales, era bien difícil porque te llevaban a lugares en donde, híjole, qué lamentable es llegar a tocarle a la gente que no valora el trabajo que le hacen. Dice que yo tuve una experiencia que una vez iba a tocar a Pachuca y al concierto que fuimos a tocar llegaron nada más 10 personas, 10 personas nada más. Y una persona de aspecto humilde, de Guaraches, llegó y me dijo, oiga, en nombre de mi pueblo, yo le vengo a ofrecer una disculpa. Digo, ¿por qué? Dice, no es posible que hayan desairado una música de tanta calidad como la de ustedes. Y a mí me dejó sorprendido eso que hacían. Y fíjense, los que tenemos experiencia en ir a tocar a diferentes lugares, por ejemplo, yo estuve con una dinamita, entonces yo recorrí el país
y hasta el último rincón del país lo recorrí con la avioneta. Yo les puedo contar infinidad de historias que hay atrás de las 5,000 dinamitas que hay, ¿no? Que yo creo que se tiene que implementar el Día Nacional de la Sonora Dinamita, ¿no? Porque para contarlas. tienen el don de la ubicuidad, que pueden estar a la misma hora en 5,000 lugares del país, ¿no? Y todas tienen chamba. Entonces, y sí, y todas trabajan muy bien. Fíjese que una ocasión fuimos a tocar con una dinamita y alternamos con esos grupos que Capaz de la Sierra, todos esos grupos que están de moda. Y fuimos a tocar por Oaxaca. Pues imagínense, digo, uno tiene la idea que Oaxaca es un lugar donde no es sonero, ¿no? Pues van a creer que terminando de tocar los esos del Capaz, se acercó una buena cantidad de gente y decían que ellos querían bailar salsa. Entonces, como los músicos que llevábamos en ese momento de la dinamita, todos éramos del hueso, ¿no? Entonces yo le decía al director, oye, pues tócale a la gente lo que te está pidiendo. Dice, no, pero ¿cómo la dinamita va a tocar esos temas? No, pues tócaselos. Bueno, tocamos nosotros los temas como Rebelión, como todas esas listas de canciones. Bueno, pues ya no dejaban subir al siguiente grupo, porque quería el público que siguiéramos tocando la otra música. Y aquí, en este caso, se presentan fenómenos bien raros, ¿no? Yo me acuerdo que una vez fuimos a tocar también a Oaxaca y llegamos a un pueblo en donde cuando llegamos al pueblo, lo único que nos encontramos fue un cuate con una bicicleta por allá, pero era el único. Y dices, ¿cómo? ¿De dónde va a venir tanta gente al rato? ¿Eh? Bueno, pues al rato el baile estaba a reventar. Entonces nosotros alternamos con un grupo que le habían dado golpe de estado a Tiberio González de los Gatos Negros. Entonces, imagínense, tocaban ellos pues, todas las cumbias de los Gatos Negros, ¿no? No, hombre, cuando tocamos nosotros, solamente los organizadores fueron los únicos que bailaron. Y la única canción en aquellos años que teníamos era la de Pedro Navaja, ¿no? Que es la única. Y yo dije, no, pues si la tocamos la gente no la va a bailar. Entonces la tocó el otro grupo con el que alternamos, la tocaron, pues resulta que era la canción preferida del presidente municipal y hasta les mandó una botella, les mandó que los contrataran para otra vez, nada más por esa canción. Y Oye, sí, el punto es, déjame, sí, es que me hizo recordar, Jorge, rápidamente, nos invitaron en una ocasión, al Festival de la Mariposa Monarca. Los que normalmente andábamos haciendo música original, pues lo que buscábamos eran esos espacios, ¿no? Los festivales, como el Como, como Recuerdos, que buscábamos otro tipo de escenarios fuera del bar, ¿no? Entonces, bueno, nos fuimos al Festival de la Mariposa Monarca y nos llevaron a un pueblo en lo más recóndito, de la sierra que te puedas imaginar, y bueno, después de horas de viaje, nos presentamos en la plaza cívica y bueno, lo primero fue pues tocar lo nuestro, ¿no? Evidentemente la gente se quedó así con cara de what, ¿no? Y pues recurrimos en aquel momento, dije, bueno, ok, güey, no sé si alguna vez te ha pasado, Jorge, que estás tocando algo bien movido y como no lo conocen, llega alguien y te toca el hombro y te dice, oye, tóquense algo más movido, ¿no? Sí, algo más alegre. Dice, güey, más sí. alegre que esto, más movido. Pero bueno, lo que te están queriendo decir es que toques algo que se sepa la gente, ¿no? Entonces, ok, pues entonces empezamos. Param, pam, 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 Caballo Viejo, güey. Bueno, pues Caballo Viejo era jazz en ese pueblo. Nadie supo que estábamos tocando hasta que no dijo el presidente municipal, botella para el que baile, ra, a bailar todo el mundo, como pudieron, como lo que pudieron, pero pues, lo cual,
nos pareció muy motivante porque también a nosotros nos dieron un pomo después. Pues sí. Este Fí- tipo fí- de anécdotas eh, dejan en claro, eh, me voy a aventurar a tratar de concluir o a esbozar más bien, no concluir. El que no tengamos grupos también de primer nivel, ¿no será que las orquestas, por la necesidad de la subsistencia, nos hemos arropado mucho en el antro y nos hemos apegado a la exigencia del antro, no hemos abierto el panorama, porque recordemos, el- los años de antaño México exportaba artistas, ¿no? Y y no sé, Rafael, ¿qué pienses acá al respecto? Para ya ir este, dándole, dándole una especie Pues, de cierre. yo creo que primero habría que promover un poco la convivencia real entre la gente del ambiente, pues, ¿no? Entender que pues no nos tenemos que caer bien, pues, o sea, no hay bronca si no te caigo bien o no, tú no le caes bien al otro, pero que estamos en el mismo barco y hay que entrarle porque si no, pues nos naufragamos todos, pues, ¿no? Que es algo que yo, por ejemplo, muchas veces que he platicado con Jorge, o sea, podemos hablar de alguien que incluso nos puede caer mal, pero tenemos que reconocer su trabajo y lo que ha hecho, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso, independientemente de cómo me caiga, pues está haciendo un buen trabajo, habría que pues, apoyarlo y que forme parte del mismo grupo. Entonces, hay una parte ahí de promover la buena voluntad que yo creo que es fundamental, ¿no? Porque si no, no vamos a ningún lado. Y la buena voluntad nada más en el respeto, no quiere decir que todos seamos cuates y reventemos juntos. No, 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 nada más en el respeto. Y ahí hay muchas, yo creo que hay muchas posibilidades, hay todas estas como tácticas que han esbozado, yo creo que funcionan, ¿no? O sea, conocernos entre los grupos, que alguien toque el tema del otro, que se formen, ¿no? Que se hagan festivales en el cual, pues si yo hago el festival, me comprometo cuando menos a uno o dos, traerlos acá a mi pueblo para presentarlos y entonces buscar profesionales de las redes, por ejemplo, ¿no? Que te mantengan en el... Porque me ha gustado, he estado medio siguiendo, por ejemplo, el trabajo de los Calavera, que uno nota que van formando un público, ¿no? Chiquito, lo que sea, pero van creando un grupo de seguidores que, pues tarde o temprano, en el momento que se presenten en público, pues ellos son los que van a ir a llenar el lugar, pues, ¿no? Aunque sea un lugar chiquito. Pero eso es como un poco esas estrategias nuevas que hay que aprender, ¿no? Lo del el trabajo del músico, pues es ahí sigue, y el trabajo, digamos, individual, de tocar el instrumento bien, de conocer, de aprender, eso no hay manera de dar la vuelta, pero hay que aprender otras cosas, y si no las aprendemos, cuando menos, a llegarnos de alguien que sepa, ¿no? Para poder Eh, salir adelante, ¿no? A ver, Joel. Acerca de lo que dice Rafael, justo iba a comentar acerca, por ejemplo, de estos chavos de la Orquesta Calavera, este, y en relación también a lo que dijo Jorge, de que al músico no le gusta estar en proyectos o formar parte de eso, yo me he encontrado con una actitud muy distinta ahora en los chavos. Toda esta generación que viene con otra actitud y sí quieren estar en proyectos y sí quieren formar parte de asociaciones y sí están dispuestos a participar. O sea, es una actitud de la cual deberíamos nosotros mucho de aprender y de además de agarrarnos de ahí, ¿no? También de pues ahora sí que tomar el ejemplo que nos están poniendo los chavos en ese sentido, o sea, ya que ellos están de alguna manera, pues tomando en consideración nuestras opiniones, también me parece muy legítimo que tomemos en consideración sus ejemplos, ¿no? Estas cosas buenas que hacen, que son, por ejemplo, el que no tienen miedo, por ejemplo, a lo que decías tú, Rafael, que van haciendo su público y son chavos que ya se presentan en lugares como el Ilvana, como este tipo de lugares, y ya la gente va a verlos, o sea,
y ellos van defendiendo su proyecto y tienen su público, chiquito, grande, como quieras, pero es justamente ese trabajo hormiga el que te va haciendo, que no debería de ser todo, pues, ¿no? Ellos están haciendo su chamba, pero sí deberíamos dirigirnos a las instituciones. Yo tengo una plática por ahí pendiente con mi querido Gavino, que por desgracia está ahorita con COVID, pero esperamos que salga bien prontito de eso, porque teníamos planteado, ya teníamos planteado algo que nos parecía importante y necesario en la Ciudad de México. ¿Cómo es posible que una de las ciudades del mundo donde más se consume salsa, no tenga un festival de salsa? Entonces tiene que existir el Festival de Salsa de la Ciudad de México. Tiene que existir, es una necesidad cultural, social, y en ese festival, por Dios, en el Festival de Salsa de la Ciudad de México tienen que tocar los grupos nacionales. Si van a invitar a alguien, ok, que inviten a uno y que no le den todo el presupuesto, ¿no? Es más, deberían de venir a tocar, o sea, que inviten a uno como para que sea el convocante de todo ese público que necesitamos nosotros. O sea, necesitamos el oído de esos 100,000 o 200,000 personas, pero que la idea sea exponernos a nosotros, ¿no? Exponer lo que estamos haciendo y entonces sí decir, esto es lo que yo estoy haciendo, ahora sí, no es compárenlo, ¿no? Sino, dennos oportunidad de mostrarnos con igualdad de circunstancias, con igualdad, que eso es una de las cosas geniales, brillantes, y que te vamos a agradecer mucho siempre, Leo, que nos hayas dado oportunidad de estar en el Festival de Boca del Río, donde pudimos estar tocando con un PA del tamaño del que usan ellos, ¿no? No con el mismo tiempo, no con igualdad o sea, no fue igualdad de circunstancias, pero por lo menos para la misma gente, no en el horario que hubiéramos querido, pero carajo, ya es el empezar a abrir esa brecha y ya habernos presentado en un escenario donde tenemos por lo menos la igualdad de recursos sonoros que va a tener Oscar de León, que va a tener toda esta gente que participó en el Festival de Boca del Río, pues ya es un gran logro, ¿no? Un gran logro que no se debe de quedar ahí, que tiene que seguir y seguir y seguir. O sea, eso es la punta de lanza de una brecha que tenemos que abrir con todos empujando detrás de ti, ¿no? No, y de todos. Le pide la palabra Jorge, ya se nos está acabando el tiempo. Sí. Aprovechamos para despedir de nuevo nuestra gratitud por haber participado y podríamos seguirnos platicando aquí sin parar, se pone muy sabroso esto. Jorge, dinos algo de lo que estabas. Sí, miren, ese tema es bien complejo, y es más, yo me atrevería a decir que nosotros no tenemos un público, tenemos públicos en plural, porque, miren, por ejemplo, en la zona de Garibaldi, aún estando ahí en la zona de Garibaldi, hay lugares que son banderos de banda, hay lugares tropicales y hay lugares de lo que le llaman salsa. Dice que yo les voy a compartir una experiencia. Voy a omitir el nombre de la persona por razones obvias, pero los que sepan mi historia sabrán de quién me refiero. Yo una vez me hablaron para alternar con una figura nacional e internacional y esta persona creyó que íbamos a ir a un baile sonero. Entonces él pidió tocar él, que tocáramos nosotros y él volvía a tocar, ¿no? Entonces, yo cuando empezaron ellos a tocar, la gente no bailaba. Entonces empezamos nosotros a tocar y empezamos a tocar covers, o sea, que era lo que la gente pedía. Perdón. Bueno, la pista se llenó y bueno, yo pedí también que yo tenía que ocupar el primer crédito en la publicidad y me la dieron, o sea, como primer crédito. Y abajo, así con letras chiquitas, pusieron a este personaje que tenemos una gran enemistad por años. Y entonces resulta de que cuando terminamos nosotros le dijimos, ahora sí que con ustedes tal grupo. Y la gente dijo, no,
Digo, sí, pues vamos sigue él, que él es el estelar, y pues la gente no quiso que siguieran tocando. Tuvimos que tocar 3 canciones más para que la gente siguiera, y ahí es el ejemplo que les pongo de que hay públicos, y resulta de que al público que le íbamos a tocar no era un público sonero, era gente perdón por la expresión, pero era gente muy humilde de que hicieron un baile para recaudar fondos para su comunidad, pero una comunidad muy pobre. Pero la gente pues, estaba lejana de ser sonera. Entonces lo que ellos querían era escuchar los éxitos del momento. Y aquí les digo, la gente ya no quiso que siguiera el siguiente El estelar. personaje. Algún día les digo quién fue el estelar. Pues muchas gracias. Está a punto de cortársenos la transmisión. Yo creo que quedan, como siempre, quedan pendientes muchas cosas, pero ese análisis de público y buscar las maneras de distribuir la música original de las orquestas mexicanas, yo creo que sería motivo de un solo tema nada más para una nueva reunión, un nuevo coloquio. Esperemos que esto se pueda publicar, un breve resumen donde se mencionen pues todas las propuestas que han surgido aquí. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Joel, muchas gracias, Rafael, Gracias, Leo. y un abrazo con mucho afecto a los tres. Y pues ya habrá momento de conocernos personalmente, Jorge. Sí, ya, ya, ya Oye, habrá. ya invítalo a un festival, no seas así. Sí, va. Yo creo que por ahí está la cosa. De, Sí. Órale, pues un abrazo y muchas bueno, hasta gracias. luego. Y seguiremos platicando de esto mientras nos dure la vida, ¿eh? Aquí estamos. Nos vemos. Ahí.